Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar tan importante. Newbox es una firma pionera en asesoría legal especializada en digital. Nosotros ya trabajamos hace varios años con ellos, todos nuestros temas de asuntos públicos y regulatorios. E incluso los hemos recomendado con otros IABs de la región. A Oscar Montezuma, quien va a estar hoy día, con Anita de la Piedra, los conozco, como les digo, hace ya varios años. Oscar es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en la George Washington University, más de 15 años de experiencia, como mencionaba yo, en telecomunicaciones, tecnologías de la información, en digital, ¿no? Ha sido consultor del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones colombiano, ha sido miembro de la Comisión de Derechos de Autor de Indecopi y cuenta con estudios de ciberseguridad en el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en innovación legal y tecnología en la Universidad de Suffolk. Es profesor de cursos vinculados a Derecho y Tecnología en diversas universidades peruanas y, como les comentaba, es director y fundador de Newbox. Anita de la Piedra, que también nos acompañará hoy día, es líder en soluciones legales en Newbox, es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene más de 13 años de experiencia profesional en temas de competencia desleal y publicidad, defensa del consumidor, propiedad intelectual, protección de datos personales y negocios digitales, además de tener un posgrado en protección de datos personales de la Universidad de San, y ha desempeñado labores en la Comisión de la Competencia Desleal en Indecopi, y ha sido asesora in-house en Mi Banco y asociada en Lazo y Abogados. Con todo esto, con todo este preámbulo y presentaciones, saben que desde ayer entró en vigencia el Decreto Supremo 016 que reemplaza el reglamento anterior que teníamos de datos personales, y por eso que era necesario este webinar. Es necesario saber cuáles son el alcance de estos cambios, y por ello es que les vamos a agradecer que al terminar puedan hacer las preguntas respectivas para cualquier duda que tuvieran sobre el alcance de lo que vamos a ver hoy. Esto además va a quedar grabado para aquellas personas que se registraron y por alguna razón no pudieron ingresar. Nosotros grabamos esto y luego lo enviamos a los registrados como contenido adicional. Bueno, sin más, déjenme llamar a Oscar. Oscar, por favor, si te sumas. Estoy. Perfecto. Gracias, Oscar, una vez más por acompañarnos. Hechas las presentaciones, te dejo a cargo del webinar. Listo. Tenemos ahí la presentación bonita para poder sumarla. Hola, Oscar. Sí, claro que sí. De hecho, me gustaría empezar la presentación con un video pequeño para crear un poco de expectativas sobre lo que vamos a ver. Decir, no sé si por ahí nos puedes ayudar con eso. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè? Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist.
Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Si han podido ver este video antes en internet, porque se viralizó bastante, es una persona que se presenta como el adivino de las redes sociales, ¿no? El mago de las redes sociales, que empieza a sacar una serie de información que la gente queda sorprendida porque es sobre su vida personal y resulta que todo esto es porque eso es simplemente una recopilación de toda la información que dejan estas personas en redes sociales, ¿no? En sus cuentas de Facebook y demás. Y se quedan impresionados por la cantidad de información que hay eh, diseminada por Internet y hecho de alguna manera inconsciente por parte de estas personas, ¿no? No se han dado cuenta y de pronto postean fotos y demás, y eso con un análisis bastante sencillos de procesamiento de esa información pueden sacar conclusiones bien precisas de nuestra huella digital, del trazo que dejamos en Internet y de nuestros consumos, nuestras preferencias, nuestros gustos y todo eso que está, digamos, contenido en las leyes de protección de datos personales. ¿Por qué existen las leyes de protección de datos personales y por qué estamos hablando en este momento de un reglamento modificado? Porque estas normas ya se han convertido en un estándar internacional y global. El uso de los datos personales se ha convertido ya en materia regulada, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Sabemos mucho, sobre todo quienes están en el mundo de la publicidad digital, que, que nos encontramos frente a leyes y regulaciones que regulan y que establecen ciertos estándares de protección de la información personal, ¿no? En una era digital como la que estamos viendo, donde el dato se convierte en un insumo tan importante y en un activo tan importante para las organizaciones, es importante poder conocer qué es lo que trae la regulación, cómo regulan las leyes este tema y qué es lo que trae este nuevo reglamento en el caso peruano, ¿no? Eh, ¿Por qué aparecen estas imágenes que ustedes ven acá en la pantalla? Bueno, eh, porque digamos que los principales antecedentes de regulaciones y de leyes de protección de datos personales nos llevan a Europa, ¿no? A la época de la Alemania nazi, a la época de la dictadura de Franco en España, donde fueron precisamente, no precisamente las empresas, sino los gobiernos, los estados, quienes utilizaron o fueron los pioneros del Big Data, pero no precisamente para bienes, para una causa positiva, sino para la persecución política y demás, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que en Europa nace, después de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento por proteger la información personal. Es decir, no tanto porque las empresas utilizaban debidamente los datos de las personas, ¿no? Sino porque eran nuestros gobernantes quienes lo hacían, ¿no? Para censurar, para perseguir personas por distintas causas, para un genocidio. Entonces, de ahí viene esta regulación y por eso es que hablamos mucho del reglamento europeo de protección de datos personales y deben haber escuchado hablar del GDPR como un estándar europeo, porque Europa es quien ha promovido este modelo regulatorio y no en vano las normas dentro de la Unión Europea, los países que tienen la regulación más dura en esta materia son España y Alemania, ¿no? Son marcos regulatorios que establecen fundamentalmente leyes generales que protegen el dato personal y que exigen una premisa básica, es que antes de utilizar el dato personal tienes que tener el permiso de la persona, del ciudadano, del individuo. Y además tienes que tener una autoridad que fiscalice el cumplimiento de la ley. Ese es el modelo europeo y ese es el modelo que ha irradiado en toda Latinoamérica. La contrapuesta a ese modelo es el modelo estadounidense, donde no existe una ley de datos personales, donde no existe una autoridad de datos personales, existen leyes regulaciones por sector financiero, sector salud, pero muy puntuales. No existe, digamos, una ley general. Estados Unidos se ha mantenido al margen de estas regulaciones, no ha entrado a regularlo de esta manera. Sin embargo, el estándar global más importante
ha sido el europeo, con lo cual ese es el que ha influenciado en Latinoamérica, ha influenciado particularmente en Perú. Eh, nosotros, como Newbox, estamos ubicados o sea, en Perú, pero también tenemos operaciones en Ecuador y Colombia y las regulaciones son muy parecidas. Diría yo que la ecuatoriana es la más dura de todas porque tiene el estándar más cercano al GDPR. Entonces, acá tenemos justo lo que yo les mencionaba, que hay esta fuerte influencia europea y cada vez mayor frente al creciente uso y difusión de información a través de Internet y nuevas tecnologías. Eh, Vamos a la siguiente. Y acá lo que les decía, ¿por qué es importante? ¿Por qué está en una regulación? ¿Por qué estamos hablando de que una ley tiene que regular esto? Porque son activos muy importantes los datos personales, ¿no? El mal uso o el uso inadecuado puede generar no solamente fraudes y suplantaciones de identidad y afectaciones de la privacidad, sino también desde el punto de vista empresarial, multas muy grandes y más que eso, daño reputacional gigante. Hasta hace unos años, esto no era un estándar, pero al día de hoy, una compra o sea, una operación de fusión o adquisición de empresas puede terminar frenada por un tema de datos personales. Puede terminar siendo bloqueada o abortada porque la empresa que se va a adquirir o que se va a fusionar o que se va a comprar no tenía una buena reputación en el manejo de sus datos personales y ha caído incluso en multas gigantescas. Eso es algo que no queremos, en lo que no queremos caer porque sí efectivamente daña mucho el capital reputacional de las organizaciones. Si pasamos a la siguiente, vemos acá eh, un poco los casos que se han venido dando y con esto quería traerles algunos casos de actualidad, ¿no? ¿Se acuerdan hace poco que estuvo Shakira por acá, que tuvo un problema complicado, que nos enteramos además por redes sociales, porque alguien que estaba en la clínica donde estaba atendiendo Shakira hizo un screenshot de su historia clínica y publicó las medicinas, el diagnóstico y todo lo demás, ¿no? Entonces, este tema que podría haber parecido menor en otro momento, ahora se convierte en un tema muy grave, porque lo que está detrás de esto es cómo este centro, esta clínica, maneja o no los datos personales de sus pacientes, ¿no? ¿Qué mecanismos aplica con su equipo de trabajo para poder sensibilizarlos y hacerlos conscientes de que hay regulaciones que hay que cumplir y que no solo es la multa, sino es el daño reputacional que se puede generar a cómo la información está guardada y está preservada dentro de la empresa, ¿no? Y que no basta simplemente sacar un comunicado y decir no eran empleados míos o tener algún tipo o de hablar de que son locadores, en fin, sino que más allá de eso está el tema del cuidado de la información personal, de toda aquella información que entra a tu organización y que es gestionada por tu organización, ¿no? Por tu empresa. Entonces ahí es donde viene el tema crítico, ¿no? El sector salud es un sector que trata muchos datos que la ley considera sensibles, con lo cual hay que estar muy al tanto de cómo protegerlos adecuadamente según lo que saca esta norma. Y lo importante es que este reglamento sea modificado por primera vez en casi 10 años. Eh, ha salido una nueva versión que fue publicada el 30 de noviembre del 2024 y cuyo plazo de adecuación ha vencido el 30 de marzo, lo cual a partir de hoy ya la autoridad puede empezar a fiscalizar a las empresas por este nuevo reglamento que tiene una serie de obligaciones que ahora les vamos a comentar y que trae un sistema de multas también importante, ¿no? Otro caso interesante ha sido el caso del ciberataque Interbank, ¿no? Que sufrió una filtración masiva de datos personales y se encontró a través de una vulneración de un sistema de seguridad del banco, ¿no? Entonces, esto generó también toda una conversación grande el año pasado, a fines del año pasado, porque se habría filtrado información muy sensible, ¿no? Entonces, ahora en los círculos de ciberseguridad ya se habla no solo de que se dice que hay empresas a las que les ha ocurrido este ataque y a las que les va a ocurrir, con lo cual nadie estaría libre de que esto ocurra. Y muchas veces, o la gran cantidad de veces, estas brechas de información no se dan precisamente porque haya un hacker en Rusia atacando o vulnerando sistemas, sino porque es el descuido nuestro. El descuido de dejar una puerta abierta, el descuido de no modificar, de tener contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6,
o tener políticas bastante débiles que hacen que por negligencias nuestras tengamos a un atacante o alguien que entre a nuestros servidores y pueda acceder a información que no debería, ¿no? Entonces, ese es otro caso interesante. Y un tercer caso es el de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? También el año pasado, en el que se impactó a 82.000 contribuyentes y se tuvo acceso a la base de datos de vecinos de la municipalidad y se sostuvo en medios, al menos que fue una fuga interna y no un evento de hacking, ¿no? Nuevamente, a veces los problemas vienen no de sofisticados atacantes, sino más bien de débiles medidas de protección de parte de las organizaciones, ¿no? Con lo cual, eh, acá vemos algunos ejemplos que les traemos de actualidad sobre el tema para poder demostrar que esto no es un tema etéreo, no es un tema de, estas son legislaciones muy vagas y difusas, sino que son cosas que en la actualidad están ocurriendo y que en varios casos de estos que les hemos mencionado han generado la intervención directa de la autoridad de datos personales, que es una autoridad que está dentro del Ministerio de Justicia y que ha venido imponiendo multas bastante importantes en los últimos años que han ido creciendo año a año, ¿no? Acá tenemos un caso también relacionado con el SOAT, bueno, el caso de una filtración de datos de Pacífico Seguros que impactó a 0.5% de sus clientes, y si bien se dijo que no hubo afectación de información sensible, el incidente fue publicado y notificado a los clientes, ¿no? Entonces, parte de las cosas que vamos a ver en las nuevas obligaciones de este nuevo reglamento que entró en vigencia ayer es que exige la creación de un protocolo de reporte de incidentes a la autoridad. En 48 horas uno tiene que poder reportar a la autoridad que ocurrió este incidente. Esa es una obligación que no existía en nuestra ley ni en nuestro reglamento. A partir de ahora ya existe. Entonces vamos a la siguiente, Anita. Caso de Incafarma también. Ha habido un tema reciente que expuso datos de clientes de Incafarma, ¿no? La empresa confirmó el incidente y aseguró que no se había comprometido información sensible, ¿no? Pero nuevamente una empresa peruana también que se ha visto afectada por una filtración de datos. Y con eso le doy el paso a Anita para que ella pueda contarles un poco sobre las principales novedades que trae este reglamento, ¿no? Tenemos una ley que es del 2011, un reglamento del 2013 y este nuevo reglamento que acaba de entrar en vigencia ayer, para que puedan conocer un poco más de manera general qué es lo que trae el reglamento y qué novedades y qué obligaciones tenemos que empezar a implementar desde ayer. Anita. Oscar, muchísimas gracias. Agradecerles a todos los participantes y comentarles el entusiasmo que nosotros tenemos en dictar este tipo de charlas y sobre todo a segmentos del mercado, nos enfocamos sobre todo a personas que no están dentro del ámbito legal, sino que desarrollan sus actividades en el ámbito digital, como en este caso, porque muchas veces tenemos acercamiento con este tipo de sectores y nos dicen, sí, pero yo tengo que, o yo estoy dentro del ámbito de aplicación, mira, yo estoy en el sector digital, que es mucho más dinámico, que de repente no se sujeta tanto a los mecanismos de la norma. Y la respuesta es sí, todos estamos dentro de este gran paraguas del reglamento, de la regulación de datos personales, porque en nuestro día a día, en la mayoría de nuestros flujos, en la mayoría de nuestros procesos y de nuestras actividades, hacemos tratamiento de datos personales. Por más que nuestro nicho, que nuestro sector o nos enfoquemos en el desarrollo de actividades en ámbitos digitales. Entonces, tal como comentó Oscar, la idea de esta segunda parte de la charla es comentar con ustedes, compartir con ustedes acerca de ciertas disposiciones de la norma que consideramos importantes que ustedes conozcan para prever y estar sobre todo informados y listos por si en algún momento la autoridad nos toca la puerta, nos fiscaliza, nos cuestiona, nos pregunta cosas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, comparto un poco, bueno, como Oscar les comentó, nosotros tenemos una ley y actualmente tenemos un reglamento nuevo. La particularidad de este nuevo reglamento es que sale luego de casi 10 años o un poquito más. Y la iniciativa de esta nueva reglamentación era poder abordar específicamente estos temas de tratamiento de datos que se daban en
en el ámbito digital, en el ciberespacio, porque la autoridad consideró que nuestro reglamento anterior quedaba un poco corto respecto a cómo se manejaban estos temas, ¿no? Entonces, hay una serie de novedades que nos trae el reglamento, aquí están listadas, ustedes las van a poder ver con mayor detenimiento luego de la charla, pero como para ir avanzando un poco con más agilidad, comentamos y precisamos un poco más acerca de algunas obligaciones que nos parecieron interesantes en temas de publicidad digital. La primera, y por favor siéntanse en toda confianza de abrir el micro o de escribir consultas en el chat para que nosotros podamos compartir con ustedes nuestras apreciaciones. En primer lugar, el reglamento trae cambios en relación con la publicidad y la prospección comercial. Aquí solamente un pequeño contexto. Hemos venido desde hace un par de años con esta discusión acerca de si es o no posible que nosotros como proveedores toquemos la puerta a nuestros clientes o posibles clientes para ofrecerles de manera proactiva nuestros servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen estos cuestionamientos de sí, pero me llaman 20 veces al día y demás. Había un proyecto de ley que decía, no hay manera. Yo lo que busco como legislador es que tú como proveedor no te contactes, sino que busques que ese cliente se contacte primero contigo, lo cual nos ponía en una situación bastante complicada como proveedores. Esa norma, bueno, es un proyecto de ley que ha quedado on hold en el Congreso, no ha tenido mayor desarrollo ni evolución. Y en el interín sale este reglamento que te dice, yo estoy de acuerdo, la autoridad de datos, yo estoy de acuerdo con que tú uses los datos para comunicarte con tu cliente, con tu prospecto de cliente y le ofrezcas servicios. Entiendo que la naturaleza de la prospección comercial, la naturaleza del negocio, implica buscar de manera proactiva al cliente y no esperar sentado que llegue. Entonces, por un lado entendemos, nos parece correcto y nos entusiasma que la autoridad haya identificado e internalizado este tema tan importante de los negocios, pero sí nos dice una cosa, tú vas a poder hacer eso, pero con ciertos requisitos. Tú vas a poder contactarte a tu cliente o a tu prospecto, pero no de manera desorganizada. Yo lo que quiero es que tú te contactes y le expliques por qué te estás contactando, le expliques que vas a hacer una prospección comercial, que cumplas con ciertos requisitos de la norma y que en ese momento le pidas permiso para utilizar sus datos y brindarle información, brindarle publicidad. Entonces, de repente no es la solución comercialmente que nos hubiera gustado tener, pero al menos nos da algún tipo de margen de acción. Y lo digo porque, e incido por qué en este tema, porque esto nos lleva a identificar la necesidad de nosotros como proveedores que trabajamos en el ámbito digital, de tener claro que para este tipo de prospecciones comerciales, de primer contacto, donde yo me acerco al cliente o al prospecto para ofrecerle mis servicios, para hacerle notar que yo estoy aquí en el mercado, voy a tener que tener preparado un documento, un speech, que incluya los requisitos que la norma me exige. Por ejemplo, voy a tener que explicarle de dónde he sacado su información, si es que esta persona me consulta. Voy a tener que incluir dentro de este speech una pregunta que expresamente consulte si están de acuerdo con tratar esos datos y explicarle la finalidad, el para qué voy a usar esos datos. También implica que yo tenga todo un sistema detrás que me permita, y ahí viene bueno, un tema bastante controversial, que me permita guardar evidencia de esta comunicación, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay puntos de vista de repente que se contraponen, porque claro, la autoridad me dice, claro, tú tienes que guardar esa evidencia para demostrar que obtuviste la conformidad. Y por el lado del proveedor me dicen, sí, perfecto, pero eso es un gasto y es una inversión y es una carga. Y la realidad es que es así. Pero como al ya estar regulado en la norma, no es una situación que podamos obviar, vamos a tener que ponernos creativos entre el ámbito comercial y el ámbito legal
para poder dar una solución que al menos nos lleve a un punto medio para luego poder establecer estrategias comerciales idóneas y que a la vez nos permitan, frente a un cuestionamiento, tener una estrategia de defensa legal que nos permita evitar cuestionamientos, imposición de multas, posibles efectos negativos respecto a los temas reputacionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación con los temas de publicidad y prospección comercial. Otro tema importante que lo traigo a la mesa porque cumple con la misma lógica que la obligación anterior, es decir, que ahora tenemos que establecer un flujo, un procedimiento que antes no teníamos, es el tema de las notificaciones obligatorias de incidentes de seguridad. Como bien comentó Oscar, esto antes en el reglamento no estaba, y ahora lo que busca la autoridad es que nosotros no solamente seamos reactivos y que frente a una situación riesgosa o una situación en la que ya se identifica la brecha, nosotros actuemos. Lo que la autoridad busca es que nosotros seamos proactivos y tengamos un flujo, un proceso, donde el proveedor del servicio trabaje muy cerca, muy de la mano, por ejemplo, con su área de seguridad, con su área de TI. ¿Para qué? Para identificar, uno, para establecer procedimientos que permitan que cuando se identifiquen patrones que nos puedan llevar a pensar que hay un riesgo, tanto de filtración de información, es decir, que la información salga dentro de la empresa, o de incidentes que se generen por fuera, nosotros podamos estar en la capacidad de esa situación, identificarla, pese a que no sea una situación que se haya concretado, sino que simplemente sea un riesgo, que estemos en la capacidad de identificarlo, de elevarlo dentro de la organización, para que de manera ordenada y dentro de un plazo, que es un plazo corto, podamos nosotros comentárselo, compartir esa data con la autoridad de datos personales. Y acá hay ciertas situaciones a considerar. Por ejemplo, en el caso que nos comentó Oscar, en su momento Pacífico identificó un riesgo, una brecha de seguridad en relación con temas de datos personales, y consideró que no solamente tenía que comunicarlo a la autoridad, sino que tenía que comunicarlo a los titulares. En ese momento de manera proactiva, porque no había entrado en vigencia el reglamento. Ahora, con la entrada en vigencia del reglamento, nosotros, dentro de las evaluaciones que hagamos de posibles brechas, situaciones riesgosas que tengan que ver con datos personales, vamos a tener que identificar si tenemos que avisar a la autoridad, si tenemos que avisar al titular del dato y si tenemos que avisar al Centro Nacional de Seguridad Digital. Desde ya les comento, si ustedes identifican una situación riesgosa, de repente que no se ha concretado, pero una situación riesgosa que se haya dado dentro del ciberespacio donde ustedes operan, eso de por sí ya se necesita de todas maneras comunicar al Centro Nacional de Seguridad Digital. ¿Cuándo notifico yo a los titulares? Cuando yo puedo evidenciar que no solamente esta brecha de seguridad o este riesgo de seguridad afecta a temas de datos personales, sino que afecta a otro tipo de derechos. Por ejemplo, si la filtración de esa información podría generar un riesgo de discriminación frente al titular del dato. Entonces, ahí tengo que informarle a esa persona. Y le tengo que informar a la autoridad siempre y cuando yo identifique que se han expuesto, por ejemplo, que esto es lo más, en este momento, lo que nos genera un gran signo de interrogación. Nosotros, si identificamos el riesgo, tenemos que informárselo a la autoridad, pero siempre y cuando identifiquemos que este riesgo involucra grandes volúmenes de datos. Si involucra datos sensibles, por más que involucre un dato sensible, de todas maneras vamos a tener que informarle a la autoridad. Pero si no involucra datos sensibles, si son solamente datos personales, como nuestro nombre, nuestro apellido, dirección electrónica, teléfono, etc., ¿cuándo puedo identificar yo si son grandes volúmenes de datos o estoy dentro todavía del margen para nosotros omitir esta comunicación? Lamentablemente el reglamento no lo ha precisado. De acuerdo a lo que nosotros leemos en la norma y lo que el presidente de la autoridad ha comentado, esto se va a colocar en blanco y negro
o se van a dar lineamientos posteriores para que los proveedores tengamos mayores insumos para identificar cuándo es que una brecha de seguridad expone grandes volúmenes de datos y cuándo no. ¿Y esto para qué? Para que no se genere una carga innecesaria y podamos nosotros identificar y discriminar en qué situaciones sí traslado la información a la autoridad, sí le aviso a la autoridad y en qué situaciones no. Y esto sobre todo porque nos dan un plazo muy pequeño, 48 horas, para nosotros hacer las notificaciones. Entonces, obviamente la autoridad, y para nosotros es muy importante tener bien delimitado este tema de grandes volúmenes de datos, porque si no, imagínense, nuestra área de TI, nuestra área de ciberseguridad, se va a pasar los días identificando pequeños riesgos o pequeñas brechas, o levantando pequeños riesgos, pequeñas brechas, y nosotros vamos a estar comunicando casi diariamente a la autoridad sobre estas situaciones, porque eso es lo que sucede en el ciberespacio, ¿no? Otro tema que nos parece importante compartir es el tema del consentimiento informado. Recuerdan, en la primera diapositiva hablamos de publicidad y prospección comercial, y yo les comenté que, perfecto, nosotros podemos tocarle la puerta de manera proactiva a nuestros clientes, pero tenemos que conseguir su aceptación. Pero esa aceptación, para que nosotros sigamos con la llamada, para que nosotros podamos usar su teléfono, su dirección de correo y demás, tiene que estar enmarcado en un consentimiento informado, como le denomina la norma. Y este consentimiento informado tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos parámetros. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, bueno, aquí están listados todos los de la norma. Me voy a centrar en aquellos que que no estaban incluidos en el reglamento anterior y han sido incluidos en este reglamento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que informar? Que antes no era necesario. La identificación del banco de datos, donde esa información que nosotros estamos captando de nuestro cliente va a ser archivada entre comillas, ¿no? Antes, nosotros solamente teníamos que señalarles y decirles: yo voy a recolectar tus datos, tu nombre, tu DNI, y lo voy a enviar a mi banco de prospectos de clientes. Ahora no, ahora tengo que decirle que lo voy a enviar a mi banco de prospectos de clientes identificado con certificado 0010. ¿Eso qué implica? Que yo de manera previa voy a tener que hacer el proceso de registro del banco de datos ante la autoridad. Entonces, ese es un tema, es un flujo, un proceso, es inversión de tiempo y de dinero que antes no teníamos, no era una obligación, y ahora sí es una obligación, por lo tanto tenemos que tenerlo bien identificado, ¿no? Otro tema importante es identificar si nosotros, dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros flujos, utilizamos procesos automatizados para toma de decisiones. Por ejemplo, para perfilar a un cliente y para determinar si a este cliente lo impacto con cierto tipo de publicidad y no con otra. Si es que yo voy a utilizar esos datos para incluirlo en estos procesos de decisiones automatizadas, tengo que tener la información clara para poder transmitírsela al cliente, o a este prospecto del cliente, para que él pueda obtener esa información y discernir si aún así desea o no desea darme su consentimiento, ¿no? Bueno, decisiones automatizadas como elaboración de perfiles, como perfilamiento, etcétera, ¿no? Otro tema importante es, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago el primer contacto, por ejemplo? Yo tengo que estar en la capacidad de poder responderle al cliente si él me pregunta: ok, perfecto, pero ¿quién te dio mi dato? ¿De dónde lo obtuviste? Y esto es un tema, y esto es un reto que es bastante latente. ¿Por qué? Porque cada vez más los clientes, los prospectos, las personas naturales tienen más conocimiento acerca no solamente de sus derechos, sino acerca de la regulación de datos personales, porque esto es un proceso de socialización que viene siendo de manera muy regular y muy fuerte la autoridad. Entonces, no nos sorprendamos si es que en estos procesos de captación de clientes alguien nos dice: bueno, ¿y de dónde obtuviste mis datos? Entonces, trabajar muy de cerca con nuestras áreas, por ejemplo, comerciales, de marketing, para tener claro el flujo de dónde es que yo capto ese dato, de dónde origino ese dato. Luego hay todo un proceso para evaluar si esa fuente de originación del dato es legal o no, si es de fuente pública, cómo obtuve el dato,
X situaciones, pero por lo pronto bueno, ya se analiza caso por caso, pero por lo pronto quedémonos con esta obligación, ¿no? Identificar, trabajar muy de cerca con las áreas comerciales, con las áreas de marketing, para identificar la fuente desde donde yo obtuve este dato. Otro tema importante, que ya está bastante regulado en el reglamento anterior, pero ahora viene con ciertos matices, es el flujo transfronterizo de datos. Y esto, más allá del nombre un poco sofisticado que el reglamento lo ha colocado, no es otra cosa más que la transferencia de la información fuera del territorio nacional. Por ejemplo, cuando yo necesito esa información, guardarla en un servidor fuera del territorio. Esto es posible, ya era posible y sigue siendo viable con algunos matices como les comento. Actualmente, para hacer este flujo transfronterizo, esa transferencia internacional, yo tengo que mirar al país receptor para identificar si este país receptor efectivamente es un país que tiene un marco legal de protección de datos personales fortalecido, si tiene una autoridad que puede llevar a cabo las fiscalizaciones, la aplicación de sanciones, las fiscalizaciones en relación con los datos personales que recibe. ¿Qué es lo que pasa si yo no estoy como proveedor en capacidad de hacer ese análisis? O si hago ese análisis e identifico que ese país receptor lamentablemente no tiene una autoridad o un marco relativo a datos personales fortalecidos. Eso me llevaría a pensar que lamentablemente no voy a poder hacer esa parte de mi proceso, con lo cual nuestras actividades comerciales se verían paralizadas. Sin embargo, la misma norma nos da una opción. Nos dice, ok, ¿qué es lo que pasa si es que este país receptor no tiene este marco fortalecido? No te preocupes. Utiliza mecanismos comerciales, utiliza mecanismos contractuales, privados, que suplan esas omisiones en el marco legal del país receptor. Esto no es nada más que elaborar cláusulas contractuales, por ejemplo, robustas, que nos aseguren que las personas que reciben la data fuera del país, en el país receptor, van a comercialmente, contractualmente, asumir la responsabilidad de proteger el dato y van a poder ser sujetas de fiscalización por parte mía, considerando que yo soy quien traslada la información, quien decide trasladar la data. Entonces, en este punto es muy importante que nosotros podamos identificar que dos temas. Uno, que si el país receptor no tiene un marco fortalecido o lamentablemente por algún motivo nosotros no podemos evaluar finalmente si hay o no hay este marco legal, tenemos la opción de elaborar estas cláusulas contractuales que cumplan con todos los requisitos que el nuevo reglamento nos exige para subsanar este problema, ¿no? Y así finalizar con el proceso comercial que nosotros hemos tenido previsto desde el inicio. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta o comentario que me quisieran hacer. Yo lamentablemente no puedo ver el chat porque estoy viendo la PPT. Te van a ir No. dejando sus preguntas, todavía no tienes ninguna. Buenísimo, perfecto. Entonces nada, yo reservo un espacio al final para las preguntas y sigo con la exposición. Otro tema importante es la designación del oficial de datos personales. Esta figura no estaba antes, se ha incorporado con este nuevo reglamento y lo que busca es que las empresas, considerando su tamaño, puedan designar a la persona que sea el punto de contacto con la autoridad de datos. Solamente para comentarles, esta persona puede ser natural o eventualmente puede ser una persona jurídica, puede ser una persona dentro de la organización como fuera de la organización, no es una persona que se tenga que dedicar de manera exclusiva, pero sí es una persona, natural o jurídica, que necesita tener conocimiento
en temas de datos personales, porque como les digo, es el punto de contacto con la autoridad. Entonces va a recibir los cuestionamientos, las fiscalizaciones, requerimientos de información, etc., ¿no? El tema de portabilidad de datos es un tema muy, muy interesante. Nosotros, dentro de todo el esquema de datos personales, tenemos una serie de derechos. Y la portabilidad de datos se ha venido a incorporar dentro de estos derechos. ¿Qué es lo que supone la portabilidad? Es que el cliente o el titular del dato personal nos puede tocar la puerta a nosotros como proveedores y preguntarnos, ¿qué información tienes de mí? Ah, yo tengo tu nombre, tu correo, tu DNI. Ya, perfecto. Ahora yo quiero que toda esa información no me la des a mí, se la des al competidor. Y yo voy a tener que evaluar si estoy en la capacidad de trasladar esa información y si es posible trasladarla, hacerlo de la manera más segura posible. Entonces, este es un nuevo derecho que ha venido a incorporarse, que antes no estaba y que nosotros tenemos que tener en consideración para evaluar si estamos en capacidad de atenderlo. Si no estamos en capacidad de atenderlo, vamos a tener que tener el sustento técnico para nosotros poder acreditar por qué la imposibilidad. Sobre las decisiones automatizadas, esto es algo que ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, pero lo que te dice la norma es, yo entiendo que tus procesos y tus flujos comerciales puedes tener procesos automatizados que te ayudan a tomar decisiones en base a la información que tú le des al software, por ejemplo. Eso está bien. Uno, se lo tienes que informar al cliente. Le tienes que informar qué efectos va a tener. Pero eso sí, no puedes utilizar estos procesos para generar efectos negativos, jurídicos perjudiciales en la persona. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene en la mente, que es lo más probable que suceda, si es que un banco decide utilizar un proceso automatizado para otorgar o no un crédito. En mi opinión, consideraría que esto contraviene con la normativa. ¿Por qué? Porque lo que la norma te va a exigir es que este proceso tenga como backup o como un doble check a una persona natural que pueda evaluar esa información y que no quede todo sujeto a un proceso automatizado, ¿no? A un flujo automatizado. ¿Esto para qué? Para evitar decisiones sesgadas o que puedan perjudicar, como les comento, al titular del dato personal, ¿no? Otro tema importante es el tema de las medidas de seguridad reforzadas. Ahora no solamente tenemos que tener bastante cuidado y ser diligentes, por ejemplo, en tener medidas de seguridad para las computadoras, bloquear los puertos USB, tener información criptada, carpetas perfiladas, etc., sino que todas estas medidas de seguridad se necesitan unificar en un documento denominado documento de seguridad, que es lo que busca la norma, es que sea un documento vivo, que sea revisado y actualizado cada cierto tiempo, para que no quede dentro del cajón, ¿no? Las evaluaciones de impacto, y voy un poco acelerando el paso, es una novedad que ha traído el reglamento, que lo que busca es que nosotros, antes de realizar tratamientos de datos, tratamientos grandes de datos personales o tratamientos de datos sensibles, hagamos una evaluación de de los riesgos que estarían involucrados en este tratamiento de datos, para no solamente identificar los riesgos, sino identificar las medidas que podrían disminuir las contingencias. ¿Esto qué nos va a ayudar? A tener un documento previo que demuestre a la autoridad que nosotros hemos actuado con la mayor diligencia posible. Y eso eventualmente nos ayudaría en situaciones, por ejemplo, de cuestionamientos legales, un procedimiento sancionador, como un elemento para reducir la posibilidad de infracción, la posibilidad de sanción monetaria, ¿no? Esto queda un poco on hold. ¿Por qué? Porque la autoridad señala que eso también va a estar sujeto a lineamientos posteriores, pero por ahora los lineamientos no han sido emitidos. Así que entendemos que esto va a seguir, el proceso de las evaluaciones de impacto y cómo van a relacionarse con la disminución de las multas, va a seguir todavía un proceso de desarrollo normativo por parte de la autoridad, ¿no? Sobre el tema del régimen de infracciones, creo que esto lo puedo pasar
un poco rápido, van a tener la información en la diapositiva, igual yo encantada de poder absolver sus consultas posteriores a ver alguna. El régimen de sanciones queda como el que nosotros ya teníamos anteriormente, en infracciones leves, graves y muy graves. Se incluyen algunas situaciones en las infracciones leves y en las infracciones graves. En este punto solo comentarles un tema. Antes, la autoridad evaluaba, por ejemplo, si tú tenías una política de privacidad, si tú tenías un speech para obtener consentimiento, si cumplías con los 8 puntos de la norma. Si no cumplías con los 8 puntos de la norma, automáticamente había una infracción leve. Ahora la norma te dice que va a identificar cuántas omisiones tienes. Si tienes hasta 2 omisiones, me parece, una o 2 omisiones, la infracción va a ser leve. Pero si dentro de tu consentimiento, de tu política de privacidad, por ejemplo, omites más requisitos, 3 requisitos, 4 requisitos establecidos en la norma, ya no estamos dentro de las infracciones leves, sino estamos en el ámbito de las infracciones graves, y nuestras multas podrían llegar hasta 267.000 soles. Entonces, a considerar este tipo de situaciones. Hay unos puntos claves para cumplir con el reglamento con el nuevo reglamento de datos que ustedes los van a poder leer. En verdad es un poco un resumen de los temas que ya hemos venido conversando. Datos destacados sobre la autoridad. La autoridad, bueno, desde el 2020 al 2024 ha habido un incremento de entidades fiscalizadas. Empezaron con 305 entidades y han cerrado el 2024 con 454 entidades. Las multas impuestas en el 2020 eran de 3.5 millones. Al cierre del 2024, las multas se cerraron en más de 13 millones de soles. Y algunos casos interesantes que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, una empresa sancionada hace poco, bueno, en 2020 fue el BCP, por un tema que comentó Oscar en su momento al principio. Dentro de sus procesos de seguridad, ellos tenían un flujo que les permitía identificar si había algún patrón que les generaba alguna alerta. Y esta situación que les permitía identificar este proceso de identificación, lo hacían casi de manera seguida, inmediata. ¿Qué es lo que pasó con este hacker? Este hacker identificó los segundos, o menos de los, creo que eran 1 o 2 segundos, entre que la alerta se prendía y se apagaba. Luego de hacer una serie de intentos, pudo identificar este parámetro, estos segundos en los que no había este identificador, y es que ahí pudo generarse esta brecha. Levantó información de datos personales de clientes, fue sancionado con 40 OITs, y bueno, luego tuvo una medida correctiva que ya en algún momento, si ustedes desean, la podemos comentar, que era una medida que se consideró en este caso por personas especialistas en estos temas, no solo desproporcional, sino inútil en relación con lo que había sucedido. Pero bueno, ese es un tema, una anécdota aparte. Luego RENIEC, ¿qué es lo que sucedió? RENIEC es esta entidad nacional que tiene la mayor cantidad de datos personales de nosotros. Se identificó que no tenían procesos de seguridad documentados. Entonces todo eran, entre paréntesis, buenas prácticas. Pero como nosotros podemos evidenciar, esto no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes en el mundo legal, menos en el tema de la ciberseguridad, ¿no? En este caso la autoridad fue bastante buena con RENIEC y les pusieron 2,50 OITs y los obligaron a implementar medidas de seguridad documentadas, ¿no? Luego Oncosalud utilizó a través del call center, de su call center, buscó hacer prospección comercial a través del call center. El call center no tenía un speech para la debida captación del dato.
Y la autoridad sancionó a Oncosalud. Y en este caso es curioso porque, claro, Oncosalud por hecho le dijo, pero no es mi culpa, yo contraté a un tercero y el tercero hizo las cosas mal. Y la autoridad le dijo, no es así, porque tú efectivamente contrataste al tercero y tú debiste haber sido lo más diligente posible para que el tercero haga las cosas bien. Entonces ahí había todo un proceso, todo un flujo de diligencia que debió haber salido desde el proveedor hacia los terceros que contrata, que están dentro de su flujo, de su proceso de captación de clientes. Y luego, bueno, la compañía Interseguros es una compañía de seguros porque se identificó que envió publicidad sin haber captado la autorización correspondiente para eso, ¿no? En el tema de Mafre, se realizó tratamiento de datos personales en formatos físicos sin obtener válidamente el consentimiento de los titulares de los datos personales. Entonces, la famosa cláusula que nosotros generalmente sugerimos que siempre esté dentro de los documentos donde uno capta información, lamentablemente esa cláusula estaba, pero una cláusula muy débil. Entonces, no cumplía con los requisitos de la norma y también fueron sancionados. Y con eso doy por finalizada mi participación, agradeciéndole muchísimo por su atención. Gracias, Anita, gracias. Muy completo lo que hemos escuchado. Ahora sí, paso al espacio de las preguntas, y porque tengo aquí ya una para hacerte, ¿ah? Anita, ¿estás ahí? Sí. Sí, A ver si te ya, nos unes de aquí, nuevo. Ahí sí, está. sí, sí, aquí estamos. Mira, tengo una pregunta que dice, sobre los procesos automatizados, ¿se le debe informar al prospecto que sus datos serán usados en estos procesos o solo debe estar mencionado dentro de las políticas de gestión de datos de la empresa? Excelente pregunta. Y yo creería que tienen que estar en ambos ámbitos. En nuestras políticas de privacidad se debe identificar, tenemos mucho más espacio para hacer esas precisiones, y de manera clara y expresa señalar cómo se va a utilizar el dato, cuál va a ser el proceso y cómo impacta en el servicio o en el producto que le estamos ofreciendo. Y tiene que estar señalado en el speech que nosotros hagamos, si es que estamos captando el dato de manera telefónica, por correo electrónico, etcétera, ¿no? De repente, si como esos speeches no nos dan mucho margen de acción, porque tienen que ser reducidos, no nos podemos demorar 7 minutos dándoles, bueno, los requisitos de la norma, si eso ya está en nuestra política de privacidad, lo podemos limpiar para que el prospecto pueda ir a revisar con más detalle ahí, ¿no? Pero sí, yo creería que deben estar mencionados en esos dos insumos. Perfecto. Otra pregunta. Con respecto a la portabilidad, al no existir un reglamento o un lineamiento explícito acerca del modo o formato de traslado de información entre empresas, ¿cuál es la recomendación que nos brindaría? Es muy interesante la pregunta porque el meollo del asunto ahorita actualmente es, ok, no tenemos lineamientos más claros. Sin embargo, el reglamento actual nos da coloca en su redacción algunas palabras que nos dan un poco de margen de acción y nos dice que los proveedores podemos negarnos, con otra redacción, pero en línea general se dice, podemos negarnos a hacer esta portabilidad si es que esto genera cargas técnicas y económicas muy grandes para el proveedor. Entonces, si nosotros transparentamos y podemos determinar con documentos técnicos, con información objetiva, que no nos es viable, no nos es posible hacer esta transferencia porque lamentablemente no tenemos, por ejemplo, la capacidad de trasladar esta información encriptada hacia un proveedor extranjero, etcétera, nosotros podríamos sustentar nuestra negativa en esa información. Perfecto. Bueno, no tengo otra presentación y hemos terminado exactos en nuestra hora. Me pone acá ideal que nos comparta la presentación. Sí, cuando comencé el webinar, les dije que todos los que se hubieran inscrito en el webinar con nosotros en el IAB reciben, aunque no hayan podido conectarse, reciben el material, reciben la presentación, reciben además el video. Así que eso es, además igual a través del IAB, siempre, como hemos dicho, Oscar, las puertas abiertas para que nuestros socios nos hagan, tienen además sus consultas que pueden hacernos llegar y nosotros los ponemos en contacto con ustedes. Genial, sí, ahí les hemos dejado, también les dejo mi correo electrónico para que lo puedan ver
Este solamente salió para organizadores, lo voy a poner para Para, todos, para para que todos que lo puedan pueda, tener, claro. ahí, Igual para quien quisiera más información, igual de alguna cosa que Anita no haya tocado o quiera darle más profundidad, nos mandan un correo nosotros al IAB y nosotros claramente los ponemos en contacto con ustedes. Entonces, dicho esto, ahora sí, Oscar. no, salió como solo organizadores, Anita de la Piedra, Beatriz, IAB, ahí está, IAB Ah, ya ya. lo publicó Entonces, que no, ahí ya lo puso Desiree. sí, Perfecto. Listo. muchas Oye, gracias. mil gracias y nada, pues en espera ya desde ayer comenzó a regir el tema, entonces en espera de que nadie quede en falta y que a todos les haya servido este primer webinar, porque estoy segura que vamos a tener otros muchos, no solamente sobre este tema, sino como sobre otros. Gracias, Oscar, gracias, Anita. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes, gracias. a todos. Chao.